en el que cuento por qué decidí escribir esta historia. Queridos hijos y nietos míos, esta es la historia de la conquista de México, nuestra ciudad y de la derrota de los mexicas, nuestro pueblo. Antes de ella, nosotros los mexicas gobernábamos sobre toda la tierra, mandábamos sobre todas las naciones, pero entonces llegó por el mar, el rumbo de Oriente, gente que nadie había visto, de la que nadie había oído hablar, eran hombres diferentes, extraños, ruidosos, que usaban armas muy poderosas como rayos, y que venían montados en animales desconocidos, grandes como venados y temibles como fieras. Esos españoles guerreros nos llenaron de miedo, nos asustaron al punto de que no supimos qué hacer con ellos, no supimos cómo enfrentarnos a su fuerza. Más tarde, cuando les hicimos la guerra, los extraños nos derrotaron y nos destruyeron. A nosotros los mexicas, los guerreros más fuertes, los más temidos, arrasaron nuestra ciudad y nuestras casas, se apoderaron de nuestras riquezas y tomaron a nuestras mujeres, derribaron a nuestros dioses y quemaron nuestros templos. Así cayó nuestra ciudad, la afamada México. Aún no éramos México. Y así cayeron en sus grandes mitades, Tenochtitlan y Tlatelolco. Todo eso lo vi yo, Francisco Quetzalcoatl, el viejo, su abuelo. Yo lo sufrí y lo lloré. Yo viví hambres y miedos, yo combatí y fui herido, yo maté a varios de los enemigos. Ahora han pasado tantos años que soy el único que lo recuerda. Quienes lo vivieron conmigo, quienes vieron esos tiempos, mis padres, mis hermanos y mis amigos han muerto. Han muerto todos. Su carne ha regresado a la tierra y sus ánimos han ido al cielo, junto a Dios nuestro Señor. Ah, pues todo eso sucedió en verdad hace ya mucho, en los años del Señor 1519, 1520 y 1521, que en nuestro antiguo calendario eran los años uno caña, 2 pedernal y 3 casa. Fue antes de que ustedes nacieran, nietos míos, antes de que construyéramos la casa en que ahora vivimos, la casa de nuestra familia, al presente que es el año 1573, nuestro 1573. Ustedes me preguntan si en verdad conocí esos tiempos, si en verdad existió una época en que no había españoles en esta tierra y en que nosotros los mexicas éramos los guerreros más valientes y todos los pueblos nos tenían y nos temían y nos obedecían, si en verdad recibimos todas las riquezas y tributos desde las regiones más lejanas, desde las costas y las montañas y los bosques. Me preguntan también si había fiestas como ahora, si los niños eran diferentes a ustedes, si también comíamos maíz, frijoles, chile, calabazas y jitomates. Es mucho de lo que ustedes no vivieron, hijos míos. Muchas las cosas que no conocen. Por eso ahora escribo esta historia, la narración verdadera de la conquista de nuestra ciudad y de lo que sucedió con nosotros los mexicas, y de lo que sucedió a nuestras familias y la historia de cómo sobrevivimos, pese a todas las desgracias, pese a todas las muertes. Así pues, me he sentado a escribir este libro. He comprado hojas y hojas de papel español y de tinta negra como capulines, y he practicado cómo trazar bien las letras de los españoles para escribir rectamente todo lo que recuerdo. Y también he preguntado con los otros viejos, con la gente sabia, para que me cuenten lo que ellos conocen y lo que ellos vieron. Decidí escribir esta historia hace unos días, nada más pasada la Pascua Florida. Cuando se casó mi nieto Francisco, él lleva mi nombre por ser hijo de Francisco, mi hijo mayor, que murió en una de las grandes enfermedades que asolaban a nuestra ciudad. Por eso lo quiero tanto como a mis propios hijos, porque él va a heredar esta casa y va a velar por todos los de la familia. Por eso ordené que la suya fuera la boda más hermosa y grande que se pudiera recordar y convidé a todos nuestros amigos y compadres, los del barrio de Yopico, del Espíritu Santo, que es nuestro que es nuestro. Días antes fuimos al mercado de Tlatelolco a comprar comida, gallinas de Castilla, jitomates, hierbas, chocolate, todo lo que se necesitaba para el banquete. Y doña Isabel, mi querida esposa, y todas mis hijas y las mujeres de mis hijos se dedicaron a preparar la comida. Días enteros estuvieron en la cocina atareadas, sin dejar de conversar y reír, cocinando el mole y el pozole. En la mañana del día de la boda me desperté muy temprano, con el olor dulce de las tortillas cocinándose en el comal. Después de levantar mi cuerpo cansado, fui a la cocina y una de mis nietas, Ana, me sirvió una tortilla con frijoles y chile. Como usted, abuelo, está muy flaco, me dijo. Todas las mujeres callaron mientras yo comía en señal de respeto. Hacía calor junto a la lumbre, aunque el sol apenas se asomaba se asomaba sobre la barda del patio. Entonces llegó mi compadre del pulquero con su mula cargada de los inmensos obres de pulque y aguamiel para que todos tuvieran que beber. Después fui a tomar mi baño de vapor y me restregué con cenizas y hierbas, pues quería estar más limpio que nunca. Me puse mi camisa blanca de brocado, es mi camisa más fina y es mi camisa más fina y solo la uso para ocasiones importantes, como las reuniones de los viejos en el patio del templo del Espíritu Santo. En esas reuniones discutimos y decidimos
las cosas de nuestro barrio, dónde vamos a tomar agua, cómo vamos a repartir las tierras, cómo vamos a pagar el tributo al virrey y a sus ayudantes. En esas reuniones se escucha mi voz, pues todo el mundo reconoce mi experiencia de anciano, de hombre que ha vivido mucho y llevo a cabo muchas obras y todo el mundo se respeta. Por eso me vestí así, para que todos supieran que soy un anciano respetable, un hombre de palabras fuertes, un guía de la gente, alguien que conoce las suyas y las enseña a los demás. Cuando terminé de ponerme elegante ya se sentía el calor del sol, por lo que me senté en el centro del patio, a la sombra del gran ahuehuete cerca de donde toma el sol las lagartijas. Vigilé desde ahí cómo colocaban las flores blancas sobre las puertas y las ventanas y alrededor de las columnas para que todo el patio estuviera adornado y aromático. Todos los que pasaban frente al árbol se detenían a saludarme. Los niños salieron a jugar después de haberse bañado y sus gritos llenaban el aire de la mañana que se hacía cada vez más caluroso. Más tarde, cuando arreció el sol, se sentaron a mi alrededor bajo la sombra del árbol. Cuéntenos algo, abuelo, me pidió Domingo, el más inquieto de todos mis nietos, y los demás voltearon a verme con los ojos bien abiertos para imaginar mejor lo que les iba a contar. Les hablé de cuando yo era niño, antes de que vinieran los españoles, antes me llamaba Quetzalpalomitl, huesos de lagartija. Les conté que un día caluroso, igual a ese, se había casado mi hermano mayor, que se llamaba Coahuitlacac, árbol erguido. Ese día igualmente me desperté muy temprano y corrí a la cocina. El olor de las tortillas recién hechas llenaban toda la casa y mi madre me esperaba con un taco de frijoles. El sabor de maíz era igual entonces. Siempre ha sido nuestra carne, nuestro principal alimento y mientras lo comamos seguiremos siendo los mismos. Pero esa vez las mujeres no dejaron de hablar, siguieron conversando mientras yo comía, porque yo era más que un niño. Todas comentaban orgullosas que estaban de mi hermano Cuautlicuac. Mi madre me sonrió. Todos estamos muy contentos por tu hermano Cuautlicac, pequeño Cuetzpalomitl. Hijo mío, estamos orgullosos de que sea un gran guerrero. Ya han demostrado que es valiente. Ha tomado 2 prisioneros en la guerra y por eso ya puede pintarse el rostro de amarillo y rojo y ya puede vestir las mantas de colores y el maztlal rojo que le ha regalado el emperador Moctezuma. Gracias a ella todos los que lo ven por la calle saben que es un valiente y por ello ahora se va a casar con una buena muchacha, la que será su esposa y es una mujer recta, discreta y obediente. Y tu padre le va a regalar mantas de algodón, azúcar y rojo y también algunos chalchihuitles y plumas de quetzal. Y tú, hijito querido, tú debes ser como él. Ya eres un joven fuerte, pronto irás a la guerra y capturarás un enemigo. Todos esperamos que seas tan valiente como tu hermano, si no todos lo sabrán y se burlarán de ti. Entonces ninguna mujer te querrá como esposo y nunca te podrás casar. Mi madre me hablaba en tono serio para que supiera que me decía cosas importantes. Ella quería que fuera tan valiente como mi hermano y yo también sentía deseo de ir a la guerra para ser prisioneros y vestirme como él y llevar la cara pintada de amarillo y rojo. Por eso no se lo podía decir porque un joven no debe hablar cuando un mayor se dirige a él, a menos cuando usa un tono tan serio. Cuando terminé de hablar, mi madre me acarició la cabeza y me sonrió. Pero ahora diviértete, hijito. Va a haber muchísima música y baile, va a haber mucha comida, van a venir nuestros amigos de todo el barrio de Yopico. Más tarde, cuando arreció el sol, fui a tomar la sombra con los viejos. Fui a tomar la sombra con los viejos al pie de un gran ahuehuete. Conservaba en voz baja como siempre. Me encantaba estar junto a ellos para sentir su fuerza, su sabiduría y para escuchar sus palabras, aunque muchas veces no alcanzaba a entenderlas bien. En esos tiempos, hijos míos, había muchos más ancianos que ahora, pues los hombres vivían más y enfermaban menos. Todos llegaron a los 52 años, que es la edad de los ancianos. Era como porque comían mejor y porque seguían las reglas para vivir rectamente. Trabajaban mucho, iban a la guerra, se mantenían apartados de la ciudad y del pecado, hacían penitencia y se sacaban sangre para alimentar a sus dioses. Así prosperaban, así eran felices y vivían crecer a sus hijos y nietos y les daban sabios consejos para que siguieran el buen camino. No era como ahora, que somos pocos los que llegamos a viejos, duramos menos porque sufrimos viendo morir a nuestros familiares por las nuevas enfermedades y porque tenemos que trabajar mucho para pagar el tributo a los españoles. Por tal motivo muchos se dan a la bebida y terminan sus días tirados a las calles como animales, y la gente ya no es virtuosa, ya no obedece ni respeta las reglas del recto vivir ni las palabras de los viejos. Ese día también los ancianos hablaban de mi hermano Coahuitla, Coahuitlia, Coahuitlia,
Coahuitlica. Dios mío, esto va a ser más leer este nombre que otra cosa. Claro que es un buen guerrero ese muchacho, decía uno de ellos. Nació en un día pedernal cuando hablaba la estrella de Huitzilopochtli. Ese es el signo de los grandes combatientes. Sí, pero también de los que mueren jóvenes en la guerra, respondió otro. Morir en la guerra es un gran honor, continuó el primero. Si es capturado y sacrificado por nuestros enemigos, irá a acompañar al sol en su camino. Estará con él 4 años y luego regresará a la tierra en forma de colibrí. Estuve a punto de interrumpir al anciano. Yo no quería que mi hermano muriera. Apenas iba a casarse, pero todavía le faltaba tener hijos y verlos crecer, pero sentí más curiosidad por conocer mi destino. Abuelo, disculpe, dije tímidamente. ¿Qué va a ser de mí? ¿En qué signo nací? Yo quiero ser guerrero como mi hermano. Los viejos rieron como si hubiera dicho algo muy gracioso. Tú eres diferente, Quetzpalomitl. Me respondió el anciano. Tú no naciste en un signo de guerra, naciste en el día de la lagartija. Por eso te llamas así, huesos de lagartija. Y pues eso eres como eres, flaco pero duro y nervudo. Tú vas a sobrevivir, vas a llegar a viejo, no importa lo que te pase. Vas a caer y a levantarte como una lagartija cae de lo alto de un muro y sale corriendo por el piso como si no le hubiera pasado nada. Y vas a prosperar también. No pasarás hambre porque las lagartijas siempre encuentran alimento. Las palabras del anciano me dejaron contento y triste a la vez. Hijos míos, y sentí gusto de saber que viviría mucho tiempo y que llegaría a ser como él y los otros ancianos y que quizás sería tan sabio como ellos, pero sentí dolor al pensar que no sería un gran guerrero como mi hermano Cuauhitlicac, Cuatlicac, Cuatli, Cuauhitlicac, pues quería que todos me admiraran y me quisieran como lo querían a él. ¿Quién decía que los lagartijas no podíamos ser combatientes? Yo le demostraría que no era ningún cobarde. Pero entonces los ancianos cambiaron de tema y empezaron a hablar con voces graves y preocupadas de algunos sucesos extraños, de algunos agüeros que habían ocurrido no hacía mucho. Cosas inusitadas y temibles. Todo eso anuncia grandes calamidades, dijo uno, y todos sintieron en silencio. El otro día se incendió el templo de nuestro dios Huitzilopochtli. Ardió solo, sin que le cayera un rayo, y se prendió desde dentro y se consumió todo. Nada quedó de él, de nada sirvió el agua que llevaron para apagarlo. Querrá decir que nuestros dioses están enojados con nosotros, que nos quiere abandonar. Sentí miedo, hijos míos. Huitzilopochtli siempre había sido nuestro dios, nuestro protector. Él fue quien guió a los mexicas desde Aztlán hasta México. Él consoló y ayudó a nuestros abuelos todos los años que anduvieron caminando por el desierto sin poder detenerse a descansar. Gracias a él encontramos nuestra verdadera casa en Tenochtitlan y en Tlatelolco, en el centro del gran lago de Anáhuac. Él fue quien nos dio fuerzas para vencer a nuestros enemigos en la guerra. Por él nos hicimos el pueblo más poderoso y temido. Si nos abandonaba, todo sería perdido. Si Huitzilopochtli se enojaba con nosotros, entonces sería el final de los mexicas. Han sucedido muchas cosas extrañas, continuó otro anciano. ¿Qué me dicen de los cometas que han cruzado el cielo? Y de la vez que hirvió el agua del lago. Son cosas que nunca habían sucedido. Algo quiere decir. Anoche escuché a una mujer que daba gritos por la calle. Llamaba a sus hijos y no dejaba de llorar. Decía que venía por ellos porque ya era tiempo de que se fuera de aquí, de México. Yo también la escuché y decía las mismas cosas terribles. Los ancianos bajaron la cabeza y guardaron silencio por unos instantes. Después uno de ellos, el más sabio, el dueño de las palabras más luminosas, habló en voz baja y todos lo escucharon sin levantar la vista. Todos estos sucesos son signos de algo, son cosas de nuevas y nunca vistas. Eso quiere decir que pasará algo que nunca antes ha sucedido. Los viejos me contaron los portentos que han acompañado a los mexicas desde que vivimos en la tierra. Cada vez que algo importante va a suceder, nuestro Dios nos avisa nos avisa por medio de esos sucesos temibles y extraordinarios. Por ello, tenemos que estar atentos para conocer nuestro destino. Hace poco escuché una historia que viene de la Tierra Caliente. Cuenta que un pescador estaba en medio de un río cuando le atacó un gran caimán. Nada pudo hacer para defenderse y el animal se lo llevó entre los dientes, pero no lo mató. Simplemente lo llevó a una casa que estaba en el fondo del río. Ahí lo soltó y se contó que él era el dios caimán, que tenía un mensaje para su rey. Le encargó que le dijera que ya habían nacido los hombres que habrían de destronarlo, que esos hombres destruirían su reino y se apoderarían de su tierra para siempre.
Nadie habló más, tal vez todos estaban tan atemorizados como yo. Qué cosas nuevas y extraordinarias nos esperaban. Entonces recordé que los viejos habían dicho que mi hermano moriría joven y me preocupé mucho. Pero el día era alegre, era un día bueno para bodas y era bodas, un día del mono, así lo había elegido el sacerdote que conocía los destinos, pues era un buen día para los juegos y las bromas, para escuchar música y bailar. Ya todo estaba listo para la fiesta. Mi padre regresó del mercado con los granos de cacao para el chocolate, que todos que beberíamos en la noche. Ya te bañaste, dijo, hijo mío. Corrí con él y fuimos juntos al temazcal, que ella sí, que estaba preparado con las piedras candentes. Juntos nos metimos al vapor y juntos nos regamos como hierbas con hierbas aromáticas. Mi padre estaba feliz y me dijo alegremente: hoy es un día muy importante. Estoy muy orgulloso de Cua- Coahuitlacac. Yo nunca fui un gran guerrero como tu hermano, pues eso no era no era en mi destino. Por eso siempre quise que mis hijos fueran buenos capitanes. Ahora él ya ha capturado dos enemigos y pronto será tu turno, Quetzpalomitl. No me decepciones, pero papá, yo soy el signo de la lagartija, traté de explicarle. Sé que tú eres tan valiente como tu hermano. Me interrumpió y no me escuchó más. Entonces salimos del temazcal y nos vestimos. Así pasó el día. En la tarde, al oscurecer, recibimos a la novia de mi hermano, que venía con su familia. Formaban un cortejo muy vistoso y todos nuestros vecinos se asomaron a sus puertas para admirarlo. Al frente venían sus padres vestidos con mantas finas y plumas azules y rojas. El padre había sido un gran capitán y era ahora un calpitzque, Calpitzque del palacio del emperador Moctezuma. Detrás venían las ancianas venerables de nuestros barrios de Yopico, las abuelas queridas y admiradas por todos. La novia venía al final con la cara pintada de amarillo brillante y los brazos cubiertos de plumas rojas. Su cabello largo brillaba con los aceites y perfumes que le habían untado. Se veía muy hermosa. Todos le gritaban que era una afortunada. El cortejo entró al patio de la casa y los novios se juntaron y se acercaron al hogar. Ahí les, Ahí les ataron las mantas que llevaban puestas y les dieron a comer un solo tamal para los dos. Así fue como se convirtieron en esposos. Eso no lo vi yo, pues no alcancé a entrar a la cocina. Me quedé en el patio entre los invitados, admirando los tambores y los caracoles de los músicos. Después mi hermano y su esposa se retiraron a una habitación y se encerraron. Tenían que hacer 4 días de penitencia y solo podrían salir al quinto. Pero no pensé más en ellos. Empezó el banquete y la gente se acercaba a los calderos y tomaban tamales y tortillas con mole con carne de guajolote, pues entonces no teníamos gallinas de Castilla. Luego se reunían a conversar. Los ancianos conseguían sentados bajo el árbol a beber pulque y traían a cuanto mil cosas. Se veían alegres y quizás habían olvidado su conversación. Yo tomé atole de chía endulzado con aguamiel. Después sirvieron el chocolate y empezó la danza. La música sonó durante toda la noche y no dejamos de cantar y bailar. Mi padre era el más contento, sus risas se escuchaban por todo el patio. No dormí esa noche, hijos míos, y en la mañana muy temprano me fui de la casa, pues tenía que volver a mi Calmecac, el de Yopico, donde yo vivía y hacía penitencia, como les contaré más adelante. Mientras contaba la historia de la boda de mi hermano Cuatlihuac, mis hermanos Cuauhtlicac, mis nietos no dejaron de verme para no perder un solo detalle. Recordaba también todo lo sucedido aquel día, que a veces no sabía si era un viejo que se acordaba de cuando había sido niño, o un niño que se imaginaba que algún día sería viejo. En cuanto terminé de hablar, llegaron a la casa los parientes de la novia de mi nieto. Venían arregladas de la manera más elegante, aunque ya no usaban las antiguas plumas ni las viejas mantas de colores. Los recibí y me sentí muy orgulloso. La familia de la novia de mi nieto era tan conocida y tan buena como lo había sido la familia de la novia de mi hermano. El padre era un principal encargado de recoger los tributos de todo el barrio para entregárselos a los españoles. Ella era muy hermosa, estaba recién bañada y perfumada, y llevaba ropa de algodón muy fina como la que usaban las mujeres de los españoles. A su alrededor había muchas niñas vestidas todas de blanco, con palmas en las manos. Los vecinos también se asomaron a verlo todo. Pero ahora la boda no se hizo en la cocina frente al hogar, fuimos todos a la iglesia de nuestro barrio, la capilla del Espíritu Santo, construida en el mismo lugar en el que antes estaba el templo y el Calmegac de Yopico. Ahí nos esperaba un fraile. La ceremonia fue rápida, porque había muchas otras parejas de indios que se querían casar ese día, pero ahora yo estuve en el mero centro, muy cerca de mi nieto y de su esposa. Después regresamos a la casa para comer tamales y mole, con carne de gallinas de Castilla. A mi nieto Francisco le regalé mis tesoros, cosas que había guardado durante años para él. Le di, te- Le di telas de Flandes de las más finas, con brocados y dibujos, varias monedas españolas de oro y la espada que me regaló un oidor hace ya mucho tiempo.
cuando yo ayudé a construir la casa de la audiencia. Bebimos un poco de chocolate, aunque está tan caro siempre que apenas alcanzó para un trago para cada invitado. Los hombres seguimos tomando pulque, los músicos empezaron a tocar sus vihuelas y sus trombones y los instrumentos nuevos que han traído los españoles. Todos bailaron durante varios días, horas, mientras yo los veía desde mi lugar junto al fogón. La gente se acercaba a conversar conmigo y yo me quejaba de la música ruidosa y horrible que escuchan ahora los jóvenes. Todos reíamos. Entonces volví a recordar la boda de mi hermano y, y me sentí muy triste, hijos míos, porque pensé que ya había muerto todos los que estuvieron conmigo ese día. Mi dolor era como rescoldos de un fogón que sigue dando calor mucho tiempo después de que la lumbre se ha apagado. Cada vez que recuerdo el mundo de mis padres y mis abuelos, el mundo de los antiguos mexicas, antes de que llegaran los españoles, siento la misma tristeza en lo más profundo de mi corazón. Estaba pensando en eso cuando se aproximó mi nieto Domingo, que es el hermano menor de Francisco. Se sentó junto a mí y apoyó su cabecita en mi brazo. Después de un rato volteé a verme. Abuelo, esta fiesta se parece mucho a las fiestas que hicieron cuando se casó su hermano. Sí, hijo, solo que ahora ya soy viejo. Y dígame, ¿qué más ha cambiado? Cuando vi sus ojos curiosos, supe que tenía que contarle lo que había visto, que era mi deber escribir esta historia para que todos mis nietos y luego los nietos de mis nietos supieran siempre lo que sucedió con nosotros los mexicas, y también lo que sucedió conmigo y con mi hermano Cuauhitlicac, y con mi padre y con los hombres y mujeres del barrio de Yopico. Entonces resolví escribir este relato. Cómo era nuestra vida antes de los españoles y cómo supimos que habíamos llegado a nuestra tierra. Han de saber, hijos míos, que hace años, cuando yo tenía su edad, los jóvenes de nuestro barrio no vivíamos con nuestras familias en nuestras casas como hacen a ustedes ahora. Vivíamos en nuestros calmecac, nuestra casa de linaje y la casa de los nobles del barrio de Yopico. Ahí dormíamos y comíamos como si fuera nuestra verdadera casa y como si los sacerdotes que nos vigilaban y educaban fueran nuestra verdadera familia. Los sacerdotes eran llamados tlamasque, los ofrendadores, pues su encargo era cuidar a los dioses y darles comida y regalos. Nosotros, nosotros los auxiliábamos y nos llamaban Tlamacastón, Tlamacastotón, pequeños sacerdotes. El sacerdote principal del templo de Yopijo era un viejo muy sabio y un gran servidor de los dioses. Él sabía hablar con nuestros dioses, que era nuestro señor Sipe. Varias veces lo había escuchado en sueños y luego nos había dicho sus órdenes. Por eso todos los del barrio de Yopico lo respetábamos mucho y hacíamos caso a sus consejos. El deber de los jóvenes en el Calmecac era barrer los templos para que estuvieran siempre limpios. De noche íbamos a los bosques de los cerros a recoger leñas. La cargábamos en nuestra espalda y la traíamos para alimentar los grandes braseros de los templos. Los braseros ardían de noche entre todas las noches del año. Iluminaban la oscuridad. Era dura nuestra vida en el Calmecac, vida de sufrimiento y penitencia. Debíamos velar y ayunar, pasábamos noches enteras sin dormir y también días enteros sin comer. Nos enseñaban a soportar el frío, a bañarnos en agua helada, y cuando dormíamos no podíamos cubrirnos con ninguna manta ni apretarnos unos con otros para calentarnos. Nunca descansábamos, apenas comíamos, y si por ventura nuestros familiares nos traían algo de alimento, tal vez un poco de maíz, unas semillas de amaranto, un poco de carne de conejo, debíamos compartirlo con los otros jóvenes. Así nos endurecían, así nos preparaban para nuestros grandes deberes de nobles. Algunos servirían a los dioses, vivirían en los templos, ayunando y haciendo penitencia para poder estar cerca de ellos. Otros más, en cambio, irían a la guerra, mandarían sobre los guerreros y les enseñarían la valentía y el arrojo. Otros, por último, gobernarían y juzgarían a los hombres, ayudarían a nuestro emperador Moctezuma a mandar sobre la tierra. Asimismo aprenderíamos la manera correcta de hablar, nos enseñarían las palabras que brotan de los labios y se apoderarían del corazón de la gente. Los discursos de los antiguos, los cantos, la historia, estas eran a palabras muy viejas, palabras que nuestros abuelos habían aprendido de sus abuelos y ellos de los suyos. Quien las conocían penetraban en el secreto del gobierno y podían hacerse obedecer por la gente común. También nos enseñaban a leer el calendario para conocer nuestro destino, el de nuestro pueblo, y para saber cuándo deberían realizarse las fiestas de los dioses. La gente común, los más iguales, los jóvenes del pueblo, no vivían en el Camecac, pues ellos pertenecían a los Tepochcali.
las casas de los muchachos. Ellos sí podían dormir en sus casas y divertirse. No tenían que ayunar ni velar como nosotros, como pero después debían obedecernos y trabajar para nosotros, de darnos nuestros alimentos y construir nuestras casas. Pocos días después de la boda de mi hermano hicimos la gran fiesta de nuestro señor Sipe. Cada año nuestro Dios se ponía una piel nueva y por eso cada año renacía. Su fiesta se celebraba cuando empezaba el año. Poco a poco los días se hacían más largos y el frío menos intenso. Cada mañana el gran sacerdote revisaba por donde salía el sol. Cuando el sol se muestra por ese cerro, nos decía señalando hacia el oriente, entonces sabremos que ha llegado el día de la fiesta. Por entonces aún no llovía, el aire estaba seco y todos los montes y los campos que rodeaban nuestra ciudad estaban amarillos. Eso era porque las hierbas que los cubrían estaban marchitando y su piel estaba muerta. El agua escaseaba ya, muy poca llegaba a nuestra ciudad por el acueducto de Chapultepec y las orillas del lago que habían secado de modo que donde antes había agua ahora solo quedaba lodo. En algunos canales el agua estaba tan baja que las canoas apenas podían navegar. Los cerros y los campos son la piel de nuestro señor Sipe, explicaba el gran sacerdote y nuestro maestro. Ahora esa piel está muerta, pero cuando llegue la lluvia nuestro señor tendrá una nueva piel verde y así renacerá. Nosotros sabíamos que dentro de los cerros estaban el agua de la lluvia, pues todos los montes que nos rodean son todo lo que nos rodea son cántaros inmensos llenos de agua. Nuestro trabajo era convencer a los dueños del agua, los tlaloque, que vivían dentro de los cerros, para que la dejaran salir y hicieran las nubes. Les pedíamos que hicieran llover para que pudieran crecer el maíz y las calabazas y los frijoles para que los hombres tuviéramos que comer. Mi deber, hijos míos, como pequeño sacerdote de Calmecac, era visitar los cerros para hacer ofrendas a los tlaloques. Salía en las noches, en medio de la oscuridad y el frío, y tomaba camino de Coyoacán hasta llegar a uno de los cerros del sur. Recuerdo todavía el miedo que sentía al caminar solo por entre los matorrales. ¿Acaso me toparía con una serpiente o con un brujo que me robaría el alma y me haría enfermar? En la cumbre de cada monte había un pequeño templo con su brasero. En cuanto llegaba a él tenía que prender la lumbre. Mientras me calentaba las manos y las pantorrillas, veía como mis compañeros ascendían a los braseros, sobre todo a los cerros al sur, por el rumbo de Coyacán al norte, por el rumbo de Tepeyec al oeste de Tacubaya. Entonces me sentaba en cuclillas y el saquillo que me había dado un sacerdote. De él sacaba una espina de maguey y varias tiras de papel. Con las espinas de maguey me pinchaba las piernas, los brazos y la lengua hasta que me sacaba sangre. Luego recorría la sangre por una de las tiras de papel y la quemaba en el brasero. Dolía mucho, hijos míos, pero yo no me permitía pensar en el dolor. Estaba alimentando a los dioses. Les daba mi propia sangre, mi propia vida, para ellos a su vez nos alimentaban con la lluvia y las plantas comestibles. Todas las noches me quedaba en el cerro haciendo ofrenda de mi sangre. Cuando amanecía revisaba siempre si el sol ya aparecía por el cerro que había señalado el gran sacerdote. Después regresaba a la ciudad y en el camino me encontraba con mis compañeros de Calmecac y con los jóvenes de los Calmecac de los otros barrios. Todos veníamos tan cansados que no podíamos conversar. Finalmente llegó la fiesta de nuestro señor Sipe. Después de días antes ayunábamos. Solo podíamos comer en las mañanas o en las noches y el resto del tiempo debíamos resistir el hambre y la sed, pues no podíamos llevarnos nada a la boca. Como en todas nuestras fiestas de entonces, hijos míos, los sacerdotes mataban y sacaban el corazón a algunos hombres para alimentar a los dioses. Los sacrificios eran los prisioneros de las guerras, los guerreros enemigos capturados en combate. Los sacrificios se hacían en el gran templo de Huitzilopochtli, en el centro de nuestra ciudad. Los dueños de los cautivos y los llevábamos por los cabellos de las mismas maneras en que los habían capturado. Ese año mi hermano Cuauhtlihuac fue entre ellos, pues tenían un cautivo, un prisionero que había hecho en la guerra contra los tlaxcaltecas, nuestros peores enemigos. Con él iban otros guerreros que habían tenido la gran fortuna de hacer un cautivo. Detrás de ellos íbamos los jóvenes y los hombres del barrio. Cuando llegamos al gran templo en el centro de la ciudad, los cautivos treparon lentamente a lo alto de la pirámide. Ahí los esperaban los sacerdotes, los tomaban por los brazos y las piernas, los acostaban sobre el techcalt
la piedra de sacrificio, les abrían el pecho y les sacaban el corazón. Su corazón era para el dios y sus cuerpos para los hombres. Por eso, una vez muertos, sus cadáveres eran arrojados y rodaban por las grandes del templo hasta el piso. Abajo los esperaban otros sacerdotes que los desollaban. Les quitaban la piel porque era la fiesta de Sipe, Cuauhitlicac, y los otros dueños de cautivos tomaron las partes de los sacrificios para dárselas a los muchachos pobres. Ellos se las ponían como un vestido, las vestían como una nueva piel sobre la suya. Así era como hacíamos cambiar de piel a nuestro señor Sipe. Los hombres se ponían la piel de los cautivos como él se ponía su nueva piel verde y brillante. Los dueños de los cautivos también recogían su carne y la llevaban de regreso a sus casas para hacer un banquete. En nuestra casa se hizo una gran fiesta, un gran festín al que invitamos a toda la gente principal del barrio y a nuestros parientes. Mi madre preparó la carne del cautivo con un poco de maíz en una olla muy grande sin nada de sal. Mientras comíamos las piernas y los brazos del prisionero cortados en trozos y preparados en pozole, todos comentaban que la valentía de mi hermano era admirable, pues para que nadie olvidara la hazaña de Cuauhitlicac, mi padre y mi hermano levantaron un gran poste de madera en el patio de la casa y de él colgaron los adornos de papel que habían vestido el cautivo, así como los huesos de sus piernas y ya limpios. De esa manera todos los que pasaban por la calle o por los canales los podían ver y admirar. Poco después de la fiesta, las nubes empezaron a bajar de las montañas y empezó a llover. Al principio caían unas cuantas gotas pesadas y lentas, y la tierra las devoraba en unos instantes, pero pronto llovió más y los cerros empezaron a reverdecer. Por todos lados nacieron hierbas y retoñaron flores. Entonces recogidos las flores, las primeras del año, y las llevamos a nuestro templo, que quedó cubierto de colores. En esa nueva fiesta cantamos y bailamos, pues veíamos que la piel de la tierra empezaba a cambiar. Nuestro Señor Sipe ha cambiado de piel, dijo el gran sacerdote cuando terminó la fiesta. Fue gracias a nuestras ofrendas. Si no hubiéramos dado nuestra sangre y si no le hubiéramos ofrecido los corazones de los cautivos, nada hubiera pasado. No habría lluvias, la tierra seguiría seca y no habría alimentos para nosotros. Pues eso nunca debemos olvidar nuestros deberes con los dioses. Al escuchar sus palabras me sentí muy orgulloso. Hijos míos, gracias a mi sangre, gracias a mis ayunos y a la valentía de Huitlicac, ahora llovía y las plantas volvían a crecer. Unos días después el sacerdote nos llamó al templo de Calmecac. Cuando entramos nos hizo sentarnos en el piso frente a un brasero lleno de copal y empezó a cantar suavemente con los ojos cerrados. Ninguno de nosotros hacía ruido para no distraerlo. Me gustaba estar a su lado, sentía su fuerza y su sabiduría. Él sabía cómo era el mundo, cómo había que tratar con los dioses, cómo había que leer los destinos, y ahora con su canto llamaba a nuestro señor Sipe, lo traía a nuestra habitación para que nos bendijera y nos protegiera sin advertirlo. Empecé a cantar con él y en voz baja. Me quería decir, mi Dios carga esmeraldas de agua, viene bajando por el acueducto. Es un ahuehuete con plumas de quetzal, es una serpiente de turquesas con plumas de quetzal. Poco a poco fui levantando la voz, siguiendo siempre el sacerdote. El canto llenaba mi pecho y mi boca me hacía sentir una inmensa tranquilidad. Cuando terminamos vi que el sacerdote había abierto los ojos y que me miraba fijamente. Yo había sido el único de sus alumnos que había cantado con él. Así empezó la época de lluvias. Cada 20 días hacíamos una fiesta diferente para cada uno de nuestros dioses. El sacerdote nos explicaba que había que celebrarlos a todos, porque todos los necesitábamos para que nuestro mundo no desapareciera. Cada dios tenía su propia fuerza, cada uno se encargaba de una parte del mundo, y en su tiempo cada dios mandaba y los hombres teníamos que servirlo y obedecerlo. Entonces nos enteramos que había llegado los españoles a nuestra tierra. No supimos mucho al principio, solo que unos hombres extraños habían venido por el mar desde el oriente. Nuestro señor Moctezuma ya envió varios embajadores a hablar con ellos, decía mi padre. ¿Quieres saber quiénes son y qué es lo que quieren? En el palacio todos estamos preocupados porque nunca había sucedido nada semejante. Nuestros antepasados jamás vieron ni oyeron de hombres que vinieron del oriente, y todos hacíamos las mismas preguntas. ¿Cómo es que pudieron venir por el océano? ¿Vendrían del cielo? ¿Serían dioses? Porque entonces, hijos míos, no sabíamos que habían tierras más allá del océano. Pensábamos que la única tierra en el mundo era la nuestra, y que el mar que lo rodeaba terminaba en una pared que se unía al cielo.
Por eso los llevábamos al agua del cielo. Por eso pensábamos que tal vez esos hombres habían venido del cielo. Después nos enteramos que los embajadores de Moctezuma habían regresado de la costa y que traían noticias inquietantes. Sus barcos son grandes como casas, nos contó mi padre cuando regresó del palacio. Los extraños son blancos y algunos tienen el cabello amarillo. No parecen hombres como nosotros, pero los más terribles son los otros seres que vienen con ellos. Son unos venados inmensos y fuertes, con cabeza y cuerpos de hombres, pero con patas de animal. Corren muy rápido y hacen mucho ruido. Nuestros embajadores los vieron y sintieron mucho miedo. Entonces, hijos míos, no conocíamos los caballos, por eso pensábamos que eran venados y también que el jinete y el caballo eran un solo animal. Pero lo peor de todo, continuó mi padre, es que ellos ya saben quiénes somos nosotros. Vienen con ellos una mujer de nuestra tierra que habla su idioma y el nuestro. Así entienden lo que nosotros decimos. También tienen un capitán muy bravo. Él les dijo a los embajadores que venía de parte de un gran emperador y que quería hablar con nuestro rey Moctezuma. Dijo que quiere que nos sometamos a su rey para que le paguemos tributo y lo obedezcamos. No fue así. Pero bueno, mientras mi padre hablaba, un grupo de personas se había reunido alrededor de él. ¿Y cómo es que sabe de nosotros?, preguntó uno. Su capitán debe ser nuestro dios Quetzalcoatl, respondió un viejo. Él se fue hacia el oriente hace muchos años y prometió que regresaría a gobernar sobre nosotros. Por eso sabe quiénes somos. Si es Quetzalcoatl el que ha llegado, lo que debemos hacer es obedecerlo y entregarnos a él. No puede ser Quetzalcoatl, replicó mi padre. Nuestro emperador le envió las ropas y los adornos de ese dios, pues pensó que si era él sabría reconocer su vestimenta, pero ese capitán no supo de quiénes eran esas ropas, no se fijó en ellas y no se las puso. Dicen que lo único que le interesaba eran los adornos de oro. ¿Y qué quieren de nosotros?, preguntó yo. Nadie sabe, respondió mi padre. El capitán le dijo a los embajadores que había oído que que los mexicas somos muy valientes, pero por eso quería combatir con nosotros, para ver quién es mejor guerrero, y entonces hizo estallar unas armas temibles y ruidosas como truenos. El ruido fue tan fuerte que uno de los embajadores se desmayó. Pero más miedo sintieron todos cuando vieron que el arma golpeaba un árbol inmenso y lo hacía desaparecer y no quedaba nada de él, como si le hubiera partido un rayo. Entonces los embajadores huyeron, no quisieron quedarse con ese capitán por miedo a que los matara. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté de nuevo. Nadie respondió, todos bajaron las vistas. Nuestro rey Moctezuma sabrá qué hacer, dijo el Bier, o si no, nuestro dios Huitzilopochtli nos dará la orden, y él siempre sabe lo que es bueno para su pueblo. Pero nosotros no sabemos nada, hijos míos. No sabíamos si los recién llegados eran dioses u hombres. Podían ser dioses porque tenían grandes poderes y porque sus animales y sus armas eran algo que nunca habíamos visto. Tampoco podíamos saber si eran hombres porque no los conocíamos aún, no los habíamos visto de cerca. No sabíamos si morirían como nosotros, si comían lo que nosotros comemos, maíz, frijol y calabaza y chile, y uno que otro tlaxcalteca. En suma, no sabíamos qué hacer porque nunca había sucedido nada semejante en nuestra tierra. Ante nuestros ojos, nuestros antepasados no habían visto ni oído de esos hombres, por eso sus palabras no nos sirven ahora. Teníamos que aprender por nuestra cuenta o esperar a que nos hablara nuestro dios Huitzilopochtli. Mientras pensaba en todo esto, hijos míos, recordé lo que había dicho los viejos en la boda de mi hermano. Venían tiempos extraños, sucesos terribles y nunca vistos, y todo eso había tocado vivir. Cada día llegaba una noticia nueva de los recién llegados. Nos enteramos de que se hicieron amigos de los pobladores de la costa, los totonacas, y luego supimos que querían venir a México, a nuestra ciudad, para hablar con nuestro rey Moctezuma. Mientras tanto, las plantas crecían y se acercaban a la cosecha. Después de que hubiera recogido el maíz y tuviéramos nuestros alimentos, llegaría la época de guerra. Entonces nos encontraríamos con nuestros enemigos, los tlaxcaltecas, para combatir y hacer prisioneros en la batalla y sacrificarlos a nuestros dioses. Desde tiempo antes nos preparábamos para la guerra en el Calmecac. Nos enseñaban a usar las armas y seguir las órdenes de los capitanes. Los grandes aprendían a usar las inmensas macanas de obsidiana, que eran muy pesadas. Los más pequeños aprendíamos a lanzar piedras y dardos. Entonces llegó el día en que nos acortaron el cabello. Los capitanes nos juntaron a todos en el patio y nos raparon uno a uno, dejándonos únicamente con una colita en la nuca. Las llevaríamos hasta que hiciéramos nuestro primer cautivo en el combate.
combate. Los afortunados o los valientes que lograron hacer prisioneros a un enemigo podrían dejar crecer todo su cabello y las mujeres los admirarían. Los que no, seguiríamos llevando su colita y todos se burlarían de ellos. Colita vieja, les gritaban y todo el mundo los tomaría por cobardes. Esa noche, cuando mi padre me vio en la colita, sonrió y me dijo: ahora sí, hijo mío, tienes que demostrar que eres un valiente. Ya van a venir la guerra y tienes que hacer tu prisionero. Espero que pronto te puedas dejar crecer el cabello como tu hermano. Poco después se hizo una gran fiesta de nuestro dios Huitzilopochtli. Todos los guerreros, desde los capitanes hasta los jóvenes que apenas emprendíamos a combatir, hicimos un desfile frente al palacio de nuestro rey Moctezuma. Al, al frente iban los guerreros más temibles, como sus trajes de águilas y de ocelotes, y sus escudos de plumas finas y oro. Después venían los jóvenes que ya habían tomado prisioneros en la guerra, como mi hermano Cuauhtémoc. Al final íbamos nosotros. Nuestro emperador Moctezuma nos esperaba en el patio principal de su palacio. A todos agasajaron con alguna presente para que los usáramos en la guerra. Los mayordomos del palacio corrían de un lugar a otro con los regalos y los entregaban a los guerreros. Mi padre estaba entre ellos. Ese era su trabajo, pues él cuidaba las riquezas del emperador, sus plumas preciosas, su oro y su plata, sus mantas ricas, sus pieles de animales, todas las cosas que recibían como tributo de los pueblos sobre los que mandaba. A los capitanes les entregaron mantas de colores muy vistosos para que se adornaran con ellas. A los guerreros como hermana les dieron macanas de obsidiana y escudos de finísimas plumas azules. A nosotros los jóvenes nos tocaron solo mantas de algodón y blanco, pues aún llevábamos nuestra colita. Cuando nos acercamos a donde estaba nuestro emperador, tuve que bajar la vista porque nadie podía ver su cara. Era tan fuerte, tan parecido a un dios que no podían dejar ciegos. Mientras pasaba frente a él, sentí su fuerza y me invadió el orgullo. Éramos muchos guerreros los que desfilábamos ese día, y todos estábamos listos para combatir y para morir en el combate. No teníamos a nuestros enemigos, solo queríamos cumplir con nuestro deber, solo queríamos capturar a los enemigos para traerlos a México y alimentar a los dioses. Por eso, al vernos pasar, nuestras madres lloraban y decían que quizás no nos volverían a ver porque podrían hacernos cautivos a nosotros y moriríamos lejos de nuestra casa. Por ese día todos sentíamos miedo, también y nuestro señor Moctezuma, tanto como nosotros habíamos oído que los recién llegados, los soldados extranjeros ya habían dejado la costa, donde habían hecho su campamento, y habían partido en dirección a México, pues querían visitarnos, y supimos que venían con ellos los totonacas de Cam, de Cam, de Cam, de Zempoala, que se habían hecho sus amigos y los guiaban por los caminos de la sierra. Quizás con ellos nos veníamos obligados a hacer la guerra, pero teníamos mucho las armas temibles que llevaban. Yo pensaba en eso cuando regresé a Calmecac con mi manta de algodón blanco. Ninguno de mis compañeros hablaba, quizás pensaban lo mismo. En un puente me encontré a Cuauhtémoc conversando con otros guerreros y le presumían su nueva macana, que era casi tan alta como él mismo, pero mi hermano era tan fuerte que la blandía, la levantaba y la dejaba caer con una sola mano. Al verme sonreí y me llamó: ven aquí, Quetzpalomitl, hermano menor, mira mi arma, ahora sí seré un guerrero invencible. Jugaba con ella y sonreía, orgulloso. Si, si haces cautivo pronto, el año siguiente te regalarán tu macana también e iremos juntos a la guerra. Mientras hablaba me arrojó su macana, me tomó de sorpresa y apenas pude tomarla. Pensaba tanto que se me cayó y fue a dar al piso. Una de las navajas me rasguñó y me rasguñó un dedo del pie. Todos los guerreros se rieron y mi hermano me miró con una expresión furiosa. Me agaché a recoger la macana, pero él fue más rápido y se levantó inmediatamente. No quise verlo más. Me fui corriendo hacia el Calmecac. A partir de ese día, siempre que caminaba por la calle, sentía que todos me miraban de reojo y pensaban que era un joven, un colita vieja. Entonces me imaginaba que se reirían de mí y me señalaban como un cobarde.